¿Cómo reducir el riesgo de padecer cáncer de próstata? Alimentación saludable, comer una variedad de frutas y verduras, cereales integrales y evitar o limitar las carnes rojas y procesadas, bebidas endulzadas con azúcar y alimentos altamente procesados. Actividad física, mantenerse físicamente activo, evitar el tabaco. El tabaco ocasiona una tercera parte de todos los tumores malignos. Eyacular con frecuencia. Un estudio encontró que los hombres que eyaculaban por lo menos 21 veces por mes reducían el riesgo de desarrollar cáncer de próstata hasta en un 33%. Revisiones anuales. Las revisiones anuales son fundamentales para detectar el cáncer de próstata. Autoexploración. Autoexplorarse al menos una vez al mes puede ayudar a detectar tumores en fases tempranas. Y aquí estamos ya en nuestra mesa de conclusiones con nuestro invitado del día. Y bueno, Mauricio, ya hablamos de las diferentes herramientas diagnósticas con las que contamos para hacer un diagnóstico de cáncer de próstata, pero ¿qué tanto nos ayuda la medicina nuclear para el diagnóstico? Sí, son estudios básicos. O sea, de hecho, cuando nosotros diagnosticamos un paciente con cáncer de próstata, hay 3 factores que nos van a dar el pronóstico y en base a eso también la probabilidad de tratamiento, ¿no? Uno de ellos es normalmente el nivel de antígeno prostático. Cuando el nivel de antígeno prostático está abajo de 10, hablamos de un buen pronóstico. Otro de los factores es el tipo de Gleason, que le llamamos, que es la diferenciación celular. Y para eso explicarles que el cáncer es una célula que inicialmente fue normal, pero posterior cambia sus características y se vuelve agresiva contra las demás. Y entonces, entre más sea esa célula parecida a la célula normal, le decimos que está bien diferenciada y es un cáncer poco agresivo. Y cuando está completamente diferente, es una célula mal diferenciada y es una célula más agresiva. Entonces, esos son los 2 parámetros. Y el tercero es la etapa clínica. La etapa clínica básicamente nos habla de qué tan localizado está el cáncer. Y en ese caso, cuando encontramos un cáncer localizado dentro de la próstata, es cuando la posibilidad de curación es mucho más alta. Entonces, en la actualidad, pedíamos un estudio que es el gamagrama óseo, que es el estudio, le decimos estudios convencionales de imagen, que son estudios que tienen más de 60 años haciéndose, y tiene una buena certeza para saber si hay metástasis en el hueso. El problema es que es poco específico. O sea, normalmente si el paciente se fracturó, si se golpeó, puede marcar, tú eres la experta en esto, pero marca un sitio y entonces no sabemos si es específicamente por la fractura, por la lesión o realmente es por una malignidad. Entonces, en la actualidad tenemos estudios más sofisticados, como puede ser el PET. El PET es una tomografía por emisión de positrones, básicamente, que esas son las siglas. Y en la actualidad podemos sumarle una sustancia que identifica los sitios donde hay cáncer de próstata. Entonces, para dar diagnóstico y para saber etapas clínicas, cada vez tenemos estudios más sofisticados. Son estudios que no se aplican a todos los pacientes, pero la verdad es que en algunos pacientes de verdad que nos pueden cambiar completamente el pronóstico y la posibilidad de tratarlos a ellos, ¿no? Esa parte en la medicina, otra vez, la gente de repente va a estudios como el PET sin solicitudes, y lo he escuchado que gente que me dice, ¿me puedes dar una solicitud para hacerme un PET? ¿Por qué? Porque hablé a tal gabinete y me dijeron que sin solicitud no lo puedo hacer. Y que le pongas por qué me lo indicas, porque hoy es parte de lo que le están pidiendo a algunos pacientes. Porque las sospechas clínicas pueden generar realmente un sesgo. Y hay gente que pasa por una etapa de cancerofobia, porque en la familia hubo alguien y creen que el PET les va a decir si existe algún cáncer en alguna parte de su cuerpo y no hacen un diferencial. Y para aquel que interprete este estudio es porque probablemente ya existe una evidencia diagnóstica o sospechosa, claro, o se está haciendo una evaluación de seguimiento para un paciente que experimentó un cáncer de mama, un cáncer de tiroides, un cáncer de próstata, un cáncer testicular, en fin. El PET puede ser una herramienta muy valiosa en manos de alguien con experiencia, ¿cierto? Sí, la verdad es que eso, volvemos al punto. Estamos en una época en la que hay demasiado conocimiento, pero a la vez somos muy ignorantes, ¿sí? Y el tema es que el paciente de repente, y también la parte comercial que genera esto, ¿no? Un PET, de repente, de inicio, a nosotros nos tocó conocer de principio el PET, y había solamente una molécula que se llama FDG, y la gente creía que haciéndose un PET tuviera cáncer donde iba a diagnosticarse, y no es así. Y eso queremos dejarlo bien claro. O sea, el PET es una parte, pero la molécula que se le une es otra. Entonces,
Por ejemplo, en este caso el PSMA, que es este que identifica específicamente esa zona del cáncer de próstata, si la paciente tiene cáncer de mama o hay un paciente con cáncer de hígado, no le sirve de nada. O igual un PET-FDG no sirve de nada para el cáncer de próstata. Entonces, por eso lo importante es acercarse al médico, y el médico es el que debe de saber y debe de orientar para saber qué estudios es el conveniente. Porque obviamente el médico nuclear que interprete este estudio o que va a llevar a cabo la evaluación tiene que decir específicamente qué se está buscando. Claro. Esa especificidad le permite hacer un diferencial clínico frente a qué molécula en un momento dado tiene que ligarse este tipo de estudios y hacer un diagnóstico diferencial. Digo, no es querer hacer sentir mal al paciente de repente o al familiar del paciente que te pide que le des una solicitud, porque de repente llegan a los gabinetes y dicen, es que usted no tiene ningún antecedente, ¿por qué se lo están pidiendo? No, es que yo me lo quiero hacer, porque mi comadre se hizo un PET y se dio cuenta de que le había vuelto a salir el cáncer. ¿Pero usted tiene algún cáncer primario? No, no es para usted este estudio, ¿cierto? De acuerdo, digo, totalmente. Y en ese aspecto, digo, la verdad es que bien lo mencionas, ¿no? O sea, tenemos todos miedos al cáncer, y la verdad es que yo también les comento, de repente vemos enfermedades que son más agresivas, como puede ser una diabetes mal controlada, una hipertensión mal controlada, y eso lo vemos, la repercusión que tiene en la función renal, que realmente hasta a veces el cáncer. Entonces, el punto es no tener miedo a esto, hay que orientarse al médico, hay que buscar la atención, y el médico experto es el que debe de decir en qué momento el estudio va a tener validez o no va a tener validez, y en qué momento hay que gastar o invertir en un estudio, o en qué momento no vale la pena, ¿no? Mauricio, pues háblanos de los tratamientos. Sabemos que cada vez tenemos cirugías mínimamente invasivas, y ¿cuáles son esas opciones más novedosas que existen en cáncer de próstata? Sí, gracias, doctora. Digo, básicamente podemos mencionar que el cáncer lo podemos encontrar en una enfermedad avanzada, que es cuando decimos que hay metástasis, o sea, ya el cáncer está extendido a otras partes del cuerpo. Y aquí lo triste es que el cáncer solamente puede ser controlado. Se puede controlar por un tiempo convencional de 2-3 años. Después de ese tiempo hay que requerir otro tratamiento y probablemente otro tratamiento. Ya tenemos muchas moléculas, muchos tratamientos para esas etapas, pero lo que buscamos es curar el cáncer, y para curarlo hay que detectarlo en el momento correcto. Cuando el cáncer está localizado dentro de la próstata, básicamente tenemos dos alternativas. Una es la radioterapia externa, que también, para hacer mención, no es la misma radioterapia que teníamos hace 5 años que la que tenemos actualmente. En la actualidad son tratamientos muy bien tolerados, son tratamientos que tienen pocos efectos adversos y con un potencial de curación bastante alto. Pero en ciertos casos la cirugía consideramos que puede ser una mejor alternativa, sobre todo por ciertos beneficios específicos. Pero bueno, anteriormente la prostatectomía radical, que es esa cirugía en la que quitábamos toda la próstata, la hacíamos de una forma en la que abríamos la pancita y a través de eso básicamente teníamos que quitar toda la próstata y después unir la vejiga con el conducto que saca la pipí, que es la uretra. Y era una cirugía muy mórbida con muchas complicaciones. Posteriormente empezamos a hacerla por la laparoscopía, que era básicamente llenar el abdomen con un gas, y eso nos permitía hacer una cavidad que podíamos trabajar unas pinzas, una cámara, y nos permitía que la recuperación fuera mejor, pero era una cirugía muy, muy compleja, con dificultades técnicas muy marcadas por el sitio donde está la próstata. En la actualidad, de hecho, a nivel mundial, la recomendación es hacerla con una cirugía asistida por robot. Y en ese aspecto también quiero mencionarles, o sea, el robot, porque muchos pacientes creen que el robot es el que va a operar y definitivamente no tiene nada que hacer eso. Realmente lo único que hacemos es una cirugía también laparoscópica, pero las pinzas, en vez de estar conectadas al brazo del cirujano, están conectadas a un brazo robótico que es manipulado por el cirujano, y lo que nos permite es tener más precisión, tener más control, tener una visión mejor. Hay herramientas que nos permiten determinar dónde va el nervio que va a permitir que el pene tuviera erección, dónde está el esfínter, dónde pudiera estar la zona de tumor, y a lo mejor hacer una resección más amplia. Y también la unión entre la vejiga y la uretra es mucho más certera, hay menos riesgo de complicaciones, menos tiempo de recuperación, de estancia con sonda, etc. La verdad es que en la actualidad creo que el beneficio de la cirugía asistida por robot es muy marcada, y cada vez lo vamos a estar viendo más en otro tipo de cirugías, ¿no? Esa parte en la medicina, la cirugía robótica ha venido a revolucionar. Creo que han aparecido. ¿Cuántas marcas hay hoy de robots? Sí, digo, la compañía inicial es una compañía que le dio el nombre Da Vinci a su equipo, pero actualmente todos los países tienen un robot. De hecho, muchas compañías de tecnología como Sony, Samsung, LG están creando un robot para cirugías, y ellos, porque saben el potencial que definitivamente va a tener la cirugía asistida con robot,
sabemos que ya de hecho ya no es el futuro, es el presente. La compañía más grande del mundo de tecnología médica ya tiene su propio robot, que ya está llegando a México también. La verdad es que en ese punto cada vez quieren hacer esto más cercano al paciente. Y en ese aspecto también es importante decirles que el robot no va a hacer que un cirujano que no tenga la habilidad o la experiencia de repente empiece a operar bien a los pacientes. La verdad es que tenemos que tener una curva desde cirugía abierta, cirugía laparoscópica, cirugía robótica, y sobre todo no tanto el hecho de saber que puedo operar con un robot, sino más bien cuál es el caso, quién es el paciente que realmente se va a beneficiar de la cirugía, que yo creo que es uno de los referentes que a mí me toca normalmente ver pacientes de todo el país y que de repente esa es la duda que tienen, ¿no? Que el médico a veces no les aclara cuál es la mejor opción para ellos y por qué. Creo que los más de 15 años que tenemos trabajando juntos nos ha tocado, y yo he aprendido mucho de ti, el hecho de tratar de hacer una medicina que actualmente le decimos que está muy de moda, la medicina de precisión. O sea, no hay, como decían los maestros, no hay enfermedades, hay pacientes. Cada paciente es diferente, cada paciente tiene una enfermedad diferente, cada tratamiento debe de indicarse o no indicarse a un paciente. Y en ese aspecto creo que es la labor de todos los días de nosotros en el Centro del Riñón. El hecho de esa comunicación que tenemos nos permite saber específicamente qué paciente es para qué tratamiento, y eso yo creo que es la parte que puede hacer que haya un éxito más marcado en estas enfermedades, ¿no? Establecer un buen nivel de comunicación puede hacer la diferencia para que el paciente de verdad se sienta identificado con el equipo humano, con el equipo médico, y también tratar de adecuar y adaptar de acuerdo a la capacidad adquirida de cada familia y de cada grupo, y a darle la atención que se merecen. Te agradezco mucho que hayas participado de esta entrevista y que le compartieras al auditorio que el cáncer de próstata atendido a tiempo es totalmente curable, claro, en manos expertas, y obviamente que en este Buen Fin le regalen a su papá un nivel de atención digno y una evaluación a tiempo puede cambiar el pronóstico de un padecimiento. Y bueno, pues nos sumamos a este año de prevención en el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Una vez más, agradecemos la entrevista y bueno, pues obviamente vamos a ir a la parte del glosario con Javier y con Aldo sobre cuáles son los puntos cardinales que se tocaron aquí y darles el lenguaje traducido a un español. Continuamos en Torre Médica. Continuamos. ¿Qué tal, amigos de Torre Médica? Una edición más de este programa está llegando a su fin y un servidor y Javier Martínez les platicaremos y les traduciremos al español todos esos términos que a veces no pueden quedar tan claros. Javi, ¿cómo estás? Hola Aldo, ¿cómo está? Muy feliz de estar aquí contigo. Qué bueno, Javi. Y para comenzar, uno de los términos muy comunes en este tema que puede aquejar a todos los hombres y que ya nos habló el experto de él, pues es la nicturia. ¿Qué es esto? Pues es un trastorno que sufren los hombres en su mayoría, y hablando de la próstata, y se caracteriza por la necesidad de orinar con frecuencia durante la noche. Esto es la nicturia. Si usted siente esta necesidad, es importante que acuda al especialista. Javi, ¿qué otro término tenemos? Ok, seguimos con antígeno prostático, el cual es una proteína que se puede llegar a encontrar en estudios de sangre, la cual nos indica que hay alguna alteración, en este caso de aspecto cancerígeno, dentro de la próstata. Otro de los términos es el puntaje de Gleason. Esto es muy común escucharlo ya cuando alguno de los pacientes, de los varones, está diagnosticado con algún tipo de enfermedad en la próstata, y esto ayuda a medir cuál es la salud de nuestra próstata. Los niveles van desde el 6 al 10, que es como se mide, el 6 siendo el valor de grado más bajo y el 10 el valor más alto. Entonces también este tipo de puntajes debe ser diagnosticado y leído por un experto. Pero Javi, ¿cuál es otro término? Bueno, seguimos con la resección transuretral, la cual es un procedimiento quirúrgico en el cual se extrae una parte del tejido de la próstata para así combatir los síntomas del agrandamiento de esta misma. Otra de los términos muy comunes es la pulaquiuria. Esto significa o es la necesidad de orinar con frecuencia, con los volúmenes o estándares de orina normales o bajo de los estándares normales. Puede presentarse durante el día en varias ocasiones, durante la noche, que específicamente en la noche ya lo mencionamos y es la nicturia, pero también si usted presenta constantemente la necesidad de ir al baño, de ir a orinar,
pues ya lo mencionamos, ya tuvimos este programa de nueva cuenta con un experto, pero Javi, para finalizar, ¿algo más que gustarías añadir para la gente que nos ve? Pues nada más que recordar que a partir de los 40 años, pues los hombres empiezan a presentar pues una prevalencia mayor al momento de presentar algún tipo de hiperplasia en la próstata, el cual vendría siendo el agrandamiento, y más que nada que a partir de los 40 años pues hacerse un chequeo ya sea anual o cada 6 meses, solo para estar seguros de que estamos libres de ese tipo de enfermedades. Así es que ya lo sabe, este es el mes de la próstata, el mes del varón, y se nos ha ido una edición más de Torre Médica. Hasta la próxima.